Gracias por seguir con nosotros. Conocer sobre la historia de los instrumentos que nos acompañan es fascinante, más aún cuando sus intérpretes lo conocen tanto y lo ejecutan con gran pasión y entrega. Vamos a ver el siguiente reportaje. Mi nombre es Stefan Kühner, soy alemán y vine aquí a Ecuador hace 6 años por un trabajo en la Sinfónica que me ofrecieron, y desde entonces, desde 6 años, toco con la Sinfónica. Pero con el arpa empecé a los 11 años, quiere decir hace unos 35 años empecé a tocar el arpa. Y es un color muy distinto a lo que siempre se conoce. Y es un toque especial y lo chévere del arpa es que uno mismo se puede acompañar. Entonces hay muchos instrumentos que saben tocar melodías lineares, pero no saben acompañarse al mismo instante. Y eso es una cosa que el arpa puede hacer igual al piano. Tocar con una mano la melodía y con la otra acompañarse. Y eso es algo especial del arpa. Las raíces del arpa se encuentran hace 4.000 años en Egipto. Allí el arpa era un simple palo de madera con unos 4 o 5 cuerdas que estaban puestas en el palo. Y así empezó la historia del arpa. Pero una parte más importante es su historia en Irlanda. En Irlanda el arpa tiene una historia muy grande, hasta que las monedas de Irlanda tienen un arpa porque es el instrumento más importante allá. Entonces hay muchas arpas diferentes irlandeses que no tienen toda esta mecánica de los pedales, y en vez de los pedales tienen clavijas en el cuello. Y la música está un poco limitada, pero toda la música popular de Irlanda se puede tocar muy bien y hay música muy chévere y muy linda. Y el arpa, así como la vemos aquí, con pedales, fue inventada en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, de un arpista francés, se llama Nareman, y él se puso a pensar que es muy complicado tocar una arpa con 140 cuerdas, porque antes las arpas tenían 3 veces más cuerdas, entonces era bien complicado. Y él estaba buscando una forma de disminuir la cantidad de cuerdas y inventó este maravilloso mecanismo que nos permite con 2 veces menos cuerdas tocar todos los tonos que antes tocaron con 140 cuerdas. Ahora el arpa tiene un poco menos que 50 cuerdas y a través de los pedales podemos tocar lo mismo que tocaron antes con 140 cuerdas. Solo que tenemos que tocar también con los pies. Eso es lo que complica un poco la cosa. Ja, mi nombre es Erik Antrain, toco el contrabajo desde 41 años y hace tanto tiempo que ya no me recuerdo porque empecé a tocar. No, antes tocaba el cello y la flauta y escuché unas músicas con contrabajo y me fascinaba el sonido, entonces cambié de cello a contrabajo y me gustó mucho. ¿Para qué repertorio? Para la música sinfónica y muchas otras músicas, pero también hay una competencia con la guitarra bajo, entonces a veces tocan esto en la música que no es clásica, pero ¿en qué música? También mucho en el jazz y mucho en la música clásica y también en otras músicas a veces, música folclórica a veces, música pop muy poco, pero también. Mi nombre es Juan Carlos Pacheco, yo toco aproximadamente unos 30 años el corno y a mí me gustó el corno que lo escuché desde niño. Yo vengo de una familia de músicos y era muy común escuchar todos los instrumentos, pero en particular me gustaba su timbre y el color del instrumento. Sí, siempre me fascina el corno. El corno francés tiene su antepasado en
el corno de acacia o de cacería. Este instrumento lo usaban para comunicarse de un lugar a otro. Soplaban este cacho, este cuerno, y tiene una sonoridad muy potente, entonces puedes escucharle a mucha distancia. Utilizaban de montaña a montaña, de barco a barco. Ahora ya tenemos otra tecnología, pero esta sonoridad los grandes maestros lo supieron aprovechar y lo integraron a la orquesta. Hablemos del tiempo del barroco. Entonces es un instrumento que ha ido evolucionando a través del tiempo, y ahora tenemos el corno cromático con todas las válvulas que podemos producir todos los sonidos, aproximadamente en los instrumentos de metal, unas 3 octavas y media. Es uno de los instrumentos con más extensión en los metales. Mi nombre es Eugenia Izaga. Toco la flauta desde los 11 años más o menos, porque yo empecé con el piano. Vengo de una familia muy musical. Toda mi vida he estado llena de música. Entonces desde los 11 años más o menos toco la flauta. Y me encantó el sonido de la flauta, que es un sonido muy expresivo y a la vez también muy ágil, muy alegre. Entonces realmente fue una identificación instantánea. La flauta definitivamente es uno de los instrumentos más antiguos, ha acompañado al hombre durante su evolución, y tenemos, claro, flautas muy antiguas, de hueso, de caña, de distintos materiales que han acompañado al hombre durante sus ceremonias religiosas, sus ceremonias guerreras, y ha ido desarrollándose a sí mismo a través de la humanidad, hasta que el flautista Theobald Benn, alemán, desarrolló el sistema cromático, que es el que con pequeños cambios se usa hasta la actualidad. Mi nombre es Paulina Flores. Yo empecé a tocar el violín a la edad de 6 años. Mi padre fue un melómano empedernido y él me inculcó la música, y mi madre la poesía. Y empecé a tocar en aquellos tiempos y me fascinó. Al principio no quise tocar el violín porque la historia de nuestro país, yo veía a los violinistas pidiendo limosna en las calles. Y le dije a mi padre, no quiero ser limosnera, papá. Y me dijo, no, mija, yo en algún momento voy a hacerte ver que no es así. Entonces empezó a llevarme a los conciertos, y cuando yo fui a los conciertos me quedé fascinada de la sonoridad de una orquesta sinfónica. Entonces empecé a estudiar el violín con muchísimo entusiasmo. Y bueno, el violín es un instrumento fascinante, melódico a morir, expresivo al máximo, y es una parte esencial de todo, me parece. Creo que cada instrumentista ama su instrumento, y eso es lo importante. A mí me fascina el violín por su sonoridad, por el lenguaje que expresa un violín, es tan melódico, tan bello. Entonces esa es la razón por que yo toco música. La historia del violín es que es originario de la India. Antes de que existan estos violines con 4 cuerdas y como lo ve ahora, existía el rabanastrón, que es un instrumento de origen chino e hindú, y ese tenía 2 cuerdas con sus clavijas. Yo tengo uno muy lindo. Entonces de allá nació el violín y fue evolucionando hasta lo que es ahora.
Thank you.